Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Prepárense para un viaje fascinante al corazón de la célula. Al corazón de la célula. Exacto, donde descubriremos los secretos del núcleo Claro. y de los procesos de división celular, mitosis y meiosis. Ahí es. Tenemos unos PDFs académicos que nos servirán como mapa en esta aventura, pero créanme, esto no será una clase aburrida de biología. Para nada. Vamos a descubrir juntos detalles sorprendentes que harán que este conocimiento se quede grabado en sus mentes. Así es. La idea es que al final de este Deep Dive no solo conozcan los nombres y las funciones, ¿Verdad? sino que realmente comprendan la magia que ocurre dentro de cada una de nuestras células. Exactamente. Empecemos por imaginar la célula como una ciudad llena de vida. Me gusta, me gusta. En el centro de esta ciudad encontramos un edificio imponente, el núcleo. ¿Y qué se guarda en este edificio tan importante? Nada más y nada menos que el ADN, Uf, los planos de la vida. El núcleo es como una biblioteca gigante que guarda toda la información necesaria para construir y mantener un organismo. me encanta esa analogía. Y si el núcleo es una biblioteca, entonces su envoltura nuclear sería como las paredes del edificio, ¿verdad? Exacto, sí. El núcleo celular.pdf la describe como una doble membrana que controla el acceso al interior. Así es. La envoltura nuclear no solo protege el ADN, sino que también regula el paso de moléculas entre el núcleo y el citoplasma. Imaginen que tiene puertas especiales, los poros nucleares, que permiten la entrada y salida de mensajeros moleculares. Es como un control de seguridad súper estricto. Y dentro de esas paredes, en el, digamos, salón principal de la biblioteca, encontramos el nucleoplasma, ¿cierto? Sí, el nucleoplasma es similar al citoplasma, pero se encuentra dentro del núcleo. Ok. Es un entorno dinámico donde se llevan a cabo muchas reacciones importantes. Y no podemos olvidar el nucleolo, esa sala de lectura tan especial. Aunque parezca solo un punto dentro del núcleo, el nucleolo es una verdadera fábrica de ribosomas, ¡Wow! esenciales para la síntesis de proteínas. Es increíble cómo cada parte del núcleo tiene una función tan específica. Ahora bien, hablemos de cómo se organiza el ADN dentro de esta biblioteca. ¿Qué nos puedes contar sobre la cromatina? La cromatina es fascinante. Imaginen que intentan guardar kilómetros de hilo en una caja pequeña. La cromatina logra algo parecido, empaquetando el ADN de forma increíblemente eficiente gracias a unas proteínas llamadas histonas. Es como un origami a nivel molecular. Y tema 13. El núcleo y la división celular.pdf menciona dos tipos principales de cromatina: eucromatina y heterocromatina. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Buena pregunta. La eucromatina es como una sección de la biblioteca con los libros abiertos y disponibles para ser leídos. Ya, Es decir, está lista para la transcripción. ok. En cambio, la heterocromatina es como una sección de archivos donde los libros están guardados y no se consultan tan a menudo. Entiendo. Está más condensada y su transcripción es más limitada. Entiendo. Es como si la célula tuviera diferentes niveles de acceso a la información genética. Exacto. ¡Wow! Y esta regulación es fundamental para que la célula funcione correctamente. Impresionante. Y cuando la célula se prepara para dividirse, la cromatina se transforma en esas estructuras que todos hemos visto en las ilustraciones, los cromosomas. Así es. Los cromosomas son como paquetes de información genética que se hacen visibles durante la división celular. El núcleo celular.pdf describe las partes del cromosoma. Tenemos las cromátidas, que son copias idénticas del ADN, como dos rollos con el mismo mensaje. Unidos por el centrómero. Ajá. Que sería como un broche que los mantiene juntos. Y no podemos olvidar los telómeros. Esos protectores en los extremos de los cromosomas, como las tapas de un libro que evitan que las páginas se dañen. Los telómeros son esenciales para la estabilidad de los cromosomas y juegan un papel importante en el envejecimiento celular. Cada detalle tiene su razón de ser. Y cada especie tiene un número y tipo de cromosomas característicos, como una huella dactilar genética. De hecho, los científicos usan el análisis de los cromosomas para entender las relaciones evolutivas entre las especies e incluso diagnosticar algunas enfermedades genéticas. Los cromosomas son como pequeñas historias que nos hablan del pasado y del presente de cada especie. Y ahora, con el escenario listo, danos paso a la gran coreografía de la división celular. ¿Listos para explorar la mitosis? Por supuesto. La mitosis es ese proceso que asegura que cada célula hija reciba una copia completa del ADN. Exactamente. Es la base del crecimiento, la reparación y la renovación de los tejidos en nuestro cuerpo. La división celular.pdf describe las 4 etapas de la mitosis. Empezamos con la profase, donde los cromosomas se condensan, la envoltura nuclear se desintegra y aparecen las fibras del uso mitótico, como si fueran las cuerdas que hieren a los cromosomas durante la danza. En la metafase, los cromosomas se alinean en el centro de la célula, listos para la gran separación. Llega la anafase, el momento culminante.
Las cromátidas hermanas se separan y se dirigen hacia polos opuestos de la célula, como bailarines moviéndose con precisión hacia sus posiciones. Y finalmente, en la telofase, se forman nuevas envolturas nucleares alrededor de los cromosomas, que se descondensan. El resultado: 2 células hijas, cada una con una copia completa del ADN. Es increíble cómo la célula orquesta cada paso de la mitosis con tanta precisión. Sin duda, la mitosis es una maravilla de la naturaleza. Y ahora, prepárense para un nuevo baile, aún más complejo y fascinante: la meiosis. La meiosis es la responsable de la formación de los gametos, las células que participan en la reproducción sexual, óvulos y espermatozoides. Y a diferencia de la mitosis, la meiosis tiene un objetivo único: reducir a la mitad el número de cromosomas. De esta manera, cuando se fusionen los gametos durante la fecundación, se restablecerá el número de cromosomas característico de la especie. La división celular.pdf nos explica que la meiosis se compone de 2 rondas de división. Y tema 13. El núcleo y la división celular.pdf nos habla de un evento clave durante la meiosis: la recombinación genética o crossing over. Imagina que durante la meiosis, los cromosomas homólogos, es decir, aquellos que tienen información para los mismos genes, intercambian segmentos de ADN, como si estuvieran barajando las cartas antes de repartirlas. Es una forma de crear nuevas combinaciones genéticas. Exactamente. La recombinación genética es una de las razones por las que los hijos heredan una mezcla única de características de sus padres. La meiosis es la danza de la diversidad genética. Y gracias a ella, la vida en la Tierra es tan diversa y fascinante. De vuelta en nuestro viaje al interior de la célula. Me ha fascinado descubrir cómo la cromatina se organiza y cómo los cromosomas se preparan para la gran danza de la división celular. Pero hay un detalle que me intriga. Mencionamos que la envoltura nuclear regula el acceso al núcleo. Sí. Pero ¿cómo funciona exactamente ese control? Es un sistema increíblemente preciso. Los poros nucleares, esas puertas que mencionamos antes, no son simples agujeros. Son complejos proteicos que actúan como guardianes, controlando qué moléculas pueden entrar o salir del núcleo. Entonces, algunas moléculas tienen pase libre y otras necesitan mostrar sus credenciales. Exactamente. Moléculas pequeñas, como el agua o los iones, pueden pasar libremente, pero otras, como el RNA mensajero que lleva la información genética del núcleo citoplasma, necesitan ser reconocidas y transportadas por proteínas específicas. Es como si tuvieran un código secreto para poder pasar. ¿Y qué importante es este control? Si cualquier molécula pudiera entrar y salir del núcleo a su antojo, imagínate el caos. Totalmente. La regulación del transporte nuclear es fundamental para mantener el orden dentro de la célula y asegurar que los procesos se lleven a cabo en el momento y lugar adecuados. Y hablando de orden, ¿cómo se organiza la cromatina dentro del núcleo? ¿Es un revoltijo de ADN o hay algún tipo de estructura? De hecho, hay una organización sorprendente. Cada cromosoma ocupa una región específica del núcleo, lo que se conoce como territorio cromosómico. Es como si cada cromosoma tuviera su propio apartamento dentro del núcleo. Increíble. No me imaginaba que hubiera tanta organización a nivel microscópico. ¿Y esto para qué sirve? Influye en cómo se regula la expresión de los genes. La posición de un gen dentro del núcleo puede afectar su accesibilidad a la maquinaria de transcripción. O sea que la arquitectura del núcleo también juega un papel importante en la función de la célula. Sin duda. Y la cromatina no está estática, interacciona constantemente con diferentes proteínas y moléculas. Estas interacciones influyen en su estado de condensación, lo que a su vez afecta la actividad de los genes. Es un sistema dinámico y complejo, con muchas capas de regulación. Cada vez me sorprende más la sofisticación de la célula. Y aún nos queda mucho por descubrir sobre la cromatina. Es un campo de investigación muy activo en la actualidad. Cambiando un poco de tema, me gustaría volver a la mitosis. Es un proceso tan preciso que me pregunto si es infalible. Siempre se produce una copia exacta de la célula original. La mitosis es muy precisa, pero no es perfecta. A veces ocurren errores durante la replicación del ADN o la separación de los cromosomas. ¿Y qué pasa cuando hay errores? Estos errores pueden dar lugar a mutaciones, cambios en la secuencia del ADN. La mayoría de las mutaciones son inofensivas, pero algunas pueden ser perjudiciales e incluso causar enfermedades. Entonces la mitosis, a pesar de ser un proceso vital, también puede ser una fuente de variabilidad genética. Exactamente. Y esta variabilidad es la materia prima para la evolución. Sin errores en la replicación del ADN, no habría diversidad genética y la vida en la Tierra no habría podido evolucionar. Qué interesante. Esos pequeños errores, que a veces pueden causar problemas, también son la base de la diversidad y la adaptación. Y hablando de diversidad, volviendo a la meiosis, mencionamos la recombinación genética. Ajá. Pero hay otros mecanismos que contribuyen a la diversidad genética durante la meiosis. Por supuesto. Otro mecanismo clave es la segregación aleatoria de los cromosomas homólogos durante la meiosis. Segregación aleatoria. Ajá. ¿A qué te refieres? Cuando los pares de cromosomas homólogos se alinean en el centro de la célula durante la metafase I,
La orientación de cada par es aleatoria. Es como lanzar una moneda al aire. Cada cromosoma del par tiene un 50% de probabilidad de ir a un polo o al otro. Es como barajar un mazo de cartas. Cada vez que se reparten las cartas, la combinación es diferente. Exactamente. Y esto significa que cada célula hija puede recibir una combinación diferente de cromosomas maternos y paternos, aumentando aún más la diversidad genética de los gametos. Es impresionante cómo la naturaleza ha desarrollado mecanismos para asegurar la diversidad genética. La meiosis es como una gran lotería donde cada gameto tiene un boleto único. Y gracias a esa lotería, cada individuo es único e irrepetible. La diversidad genética es fundamental para la supervivencia de las especies, ya que permite que las poblaciones se adapten a los cambios del entorno. Sin duda, la meiosis es la clave de la evolución. Pero tengo una duda. Mencionaste que la meiosis se da en las células germinales, las que dan lugar a los gametos. ¿Qué ocurre con el resto de las células de nuestro cuerpo? Se dividen también por meiosis. Buena pregunta. La gran mayoría de las células de nuestro cuerpo, las células somáticas, se dividen por mitosis. Entonces, la meiosis es un proceso exclusivo de las células que darán lugar a los gametos. Exactamente. La mitosis se encarga de la reproducción asexual, generando células idénticas a la célula madre. Esto es crucial para el crecimiento y la reparación de tejidos. Mientras que la meiosis se encarga de la reproducción sexual, generando gametos genéticamente diversos. Dos procesos con funciones distintas pero igualmente importantes para la vida. Y no olvidemos que están interconectados. Si pensamos en el ciclo de vida de un organismo, la mitosis y la meiosis se alternan en diferentes etapas. Es como un ciclo sin fin, donde la mitosis asegura la continuidad de la vida a nivel individual, mientras que la meiosis asegura la continuidad de la especie a lo largo del tiempo. Una danza continua de división y reproducción que nos lleva desde la célula hasta el organismo completo. Un viaje fascinante que nos ha permitido explorar la complejidad del mundo microscópico. Y aún nos queda mucho por descubrir, que nos espera en la tercera parte de esta invención celular. En la última parte exploraremos cómo la división celular se regula en respuesta a señales del entorno y cómo este proceso tan fundamental puede verse alterado en enfermedades como el cáncer. De vuelta en nuestro viaje al interior de la célula, explorando la maquinaria de la vida. Hemos visto cómo el núcleo guarda la información genética, cómo la cromatina se organiza y cómo las células se dividen con una precisión asombrosa. Pero hay algo que me intriga. ¿Las células se dividen todo el tiempo o hay momentos en que se toman un descanso? Es una excelente pregunta. Las células no se dividen todo el tiempo ni de la misma manera. De hecho, la división celular está finamente regulada por una serie de factores, tanto internos como externos a la célula. Entiendo. No es como una fábrica que produce células sin parar. Hay señales que les indican cuándo deben dividirse. Exactamente. Factores como la edad del organismo, el tipo de tejido, la disponibilidad de nutrientes e incluso las señales del entorno pueden afectar la frecuencia y el tipo de división celular. Tiene sentido. Por ejemplo, las células de la piel se renuevan constantemente, mientras que las neuronas, una vez que alcanzan la madurez, prácticamente no se dividen. Correcto. Las células de la piel están expuestas a un mayor desgaste y necesitan ser reemplazadas con frecuencia, mientras que las neuronas, que forman parte del sistema nervioso, necesitan ser más estables para mantener la función cerebral. Es como si cada tipo de célula tuviera su propio ritmo de vida. Exactamente. Y este ritmo está controlado por una compleja red de señales moleculares que llamamos el ciclo celular. Y hablando de señales, ¿cómo saben las células cuándo deben dividirse? ¿Hay algún tipo de interruptor que activa la mitosis o la meiosis? No es un interruptor único, sino una serie de puntos de control a lo largo del ciclo celular. Imaginemos que son inspectores que verifican que todo esté en orden antes de que la célula pase a la siguiente fase. Entonces, hay mecanismos para asegurar que la división celular se produzca solo cuando es necesario y en las condiciones adecuadas. Exactamente. Si se detectan errores, como daños en el ADN o una replicación incompleta, el ciclo celular se detiene y se activan mecanismos de reparación. Es un sistema de control de calidad muy sofisticado. La célula se asegura de que todo esté perfecto antes de dividirse. Sin duda. Y esto es fundamental para prevenir la proliferación celular descontrolada, que puede dar lugar a la formación de tumores. Un tema muy importante. Podemos hablar un poco más sobre la relación entre la división celular y el cáncer. Claro, el cáncer se caracteriza por una división celular descontrolada. Las células cancerosas ignoran las señales que regulan el ciclo celular y se dividen sin control, invadiendo tejidos y órganos. Es como si hubieran perdido el freno y se multiplicaran sin parar. ¿Y por qué ocurre esto? Puede deberse a mutaciones en los genes que controlan el ciclo celular o a factores externos que alteran las vías de señalización. Es un proceso complejo y aún no se comprende completamente.
Pero la investigación en este campo avanza a pasos agigantados. Cada vez tenemos más herramientas para diagnosticar y tratar el cáncer. Esperemos que en un futuro no muy lejano podamos vencer esta enfermedad. Sin duda, la investigación en biología celular es fundamental para lograr este objetivo. Y no solo para el cáncer, sino para comprender mejor la vida en general. Hemos aprendido tanto en esta inmersión en el mundo celular. La estructura del núcleo, la organización de la cromatina, las danzas de la mitosis y la meiosis, la regulación del ciclo celular. Un viaje que nos ha permitido apreciar la belleza y la complejidad de la vida a nivel microscópico. Ha sido una experiencia fascinante. Gracias por compartir tu conocimiento con nosotros y guiarnos en este viaje al corazón de la célula. El placer ha sido mío. Siempre es un gusto compartir la pasión por la biología celular. Y a ustedes, queridos oyentes, gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Esperamos que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo microscópico y que se lleven consigo una nueva apreciación por la maravilla que es la vida. Hasta la próxima.